Estamos de regreso. Durante su campaña del 2013, el entonces candidato presidencial Marco Enríquez Ominami ocupó durante 3 meses y medio un avión cuyo costo real puede superar los 500 millones de pesos. Su comando asegura que los costos de campaña, incluidos los honorarios de un famoso publicista brasileño, no superan la tercera parte de ese valor. Tele 13 viajó a Brasil para develar los misterios de esta controvertida contratación. El 13 de marzo de este año, el diario La Tercera denunció que tras ser proclamado candidato presidencial del PRO en julio del 2013, Marco Enríquez Ominami viajó a Sao Paulo en un jet privado junto a 2 de los máximos ejecutivos de la constructora brasileña OAS, la misma que hoy es investigada en Brasil por los hechos de corrupción que afectan al expresidente Lula. Enríquez volvió en el mismo jet y lo usó durante los 3 meses y medio de campaña. El mismo día de la denuncia, el líder del PRO, que se encontraba fuera del país, señaló por Twitter: "Me quieren descalificar por secretaría porque no se atreven a competir en primarias". Ese avión pertenece a una estrategia publicitaria. Ese avión, al igual que Michelle Bachelet, al igual que Salvador Allende, al igual que Ricardo Lagos, fue utilizado, en el caso nuestro, no solo para recorrer Chile, fue la pieza publicitaria principal de la campaña. Ese avión lo pagamos nosotros. El comando de MEO agregó que el avión estaba incluido en la rendición de gastos de campaña que se entregó al CERVEL. 170.800.000 pesos que se pagaron a la empresa del afamado publicista brasileño Duda Mendoza. El avión entonces venía con Duda. Acá se contrató una empresa de comunicaciones a cargo de realizar todo lo que era la franja y la campaña comunicacional, y el avión era parte de los costos de producción. Punto. El servicio electoral confirmó que el informe del PRO nunca mencionó el transporte aéreo en sus gastos de campaña. En ninguna parte se mencionaba transporte aéreo. Da la impresión que aquí era público y notorio que él estaba usando un jet para movilizarse, de hecho estaba en su franja electoral. ¿Eso no hay forma de que el CERVEL busque compatibilizar lo que aparenta con lo que informa? En la legislación actual, que corresponde, ¿no es cierto?, a las facultades que tiene el servicio electoral, solamente están restringidas a los ingresos y gastos que declaren los candidatos. Nosotros no podemos hacer investigaciones, por mucho que constatemos hechos, no podemos echar a ese tipo de... o no podíamos, porque a partir de la nueva legislación lo vamos a hacer. Así las cosas, el único que podría resolver el misterio del avión es el dueño de la empresa publicitaria. Tele 13 viajó a Brasil para preguntarle a Duda Mendoza si efectivamente su asesoría Enríquez Ominami incluía el servicio de un avión privado durante 3 meses y medio. Su llamada está siendo encaminada para Caixa Postal y estará sujeita a cobranza como sinal. Después de 2 días y varios mails contestó el teléfono. Sabía perfectamente por qué lo estábamos llamando. Duda Mendoza no confirmó la versión de MEO. Es más, explicó que por los problemas que hoy afectan a Brasil, derivados de la corrupción política, no se sentía cómodo para confirmar si efectivamente él le puso un avión a Marco Enríquez Ominami. Y nos dijo que en el momento oportuno podría responder a nuestra pregunta. ¿Cómo creen que en su momento no hay ningún tipo de conflicto sobre la política o sobre los políticos? Yo sabía que no es un eu lhe peço desculpa e no momento oportuno consigo falar tudo que você quiser. Eduardo, só uma coisinha, por favor. Eu não quero ninguna opinião do senhor. Amigo, muito obrigado, desculpe, estou lhe atendendo pontos negativos, mas não vou dizer absolutamente nada de um outro país que no momento institucional é todo dia uma confusão de um lado, uma confusão do outro, como está o Brasil. Eu não me sinto à vontade para nenhuma declaração. Duda Mendoza es el mismo asesor de imagen que llevó la presidencia a Lula da Silva el 2003, pero se distanció de él hace 3 años, cuando denunció al Partido de los Trabajadores por pagar sus servicios mediante cuentas en paraísos fiscales para eludir impuestos. De hecho, nunca más trabajó para el partido y tuvo que vender su participación en la empresa Black Ninja, que ahora se llama Compañía de Comunicación y Publicidad. Visitamos las oficinas de la ex empresa de Duda Mendoza y conversamos con los que fueron sus principales ejecutivos.
Dos de esos profesionales que trabajaron con Duda cuando él se convirtió en publicista de Neo aseguran que cuando el líder del PRO llegó a pedir la asesoría comunicacional, dijo que tenía un avión disponible. Es decir, los ex socios de Duda nos dijeron que el avión no estaba incluido en los servicios que ellos prestaron al candidato presidencial chileno. Respecto a las tarifas de Duda, hace 2 años cobró 5 millones de dólares, es decir, más de 3.000 millones de pesos por una campaña de candidato a gobernador del estado de Goiás. Marco dice que pagó 170 millones por los servicios de Duda, incluido el avión. Sem alma não existe campanha, não existe publicidade. Então, toda a campanha acá foi inspirada em conversa com Marco, assim como a campanha do Lula. Fuimos a la dirección de taxi aéreo Piracicaba, la empresa propietaria del jet usado en la campaña del PRO. Resultó ser una casa particular en medio de un barrio residencial. Por la cantidad de correspondencia acumulada en la entrada, tiene apariencia de estar abandonada. Não sei, amigo, que é ali que eu estava morando, sou um casal de velhinho, que eu vejo, né? Não sei, desculpa, não consigo te ajudar. E a que hora a gente pode encontrar alguém lá? Sim. Hoje é sexta-feira, Hoje é sexta, sim. Só de noite. Só de noite. De acuerdo a su sitio web, la empresa pertenece a Paminondas Camargo Madeira Neto. La directora de la Agencia Nacional de Aviación Civil, una política contraria al gobierno, lo define como un empresario que creció al alero de Lula y el Partido de los Trabajadores. En un proceso publicado hace un mes, Taxi Aéreo Piracicaba recibió 15 infracciones por un total de $270.000. Você já tinha escutado falar do táxi aéreo Piracicaba? Primeira vez. Primeira vez. Tem que alugar táxi aéreo é só no aeroporto. Tem aqui o aeroporto? Aeroclube. Fica longe daqui? Fica longe. Quanto daqui? Dá uns 10 quilômetros, mais ou menos 12 quilômetros. En menos de 10 minutos llegamos al aeroclub de Piracicaba. Ahí estuvo el avión alguna vez, pero ya no está. Procurando uma empresa que se llama Taxi Aéreo Piracicaba, ¿se conhece? Taxi Aéreo Piracicaba? Sí. El portón rojo está en la parte posterior del aeroclub, pero ya no están el avión ni su propietario. Paminondas não existe mais, o dono da empresa não existe mais. Ele morreu, né? Faleceu. Ele morreu no acidente de avião? Não. Não, mas ele não era aqui quando estava piloto. Fuimos al sector de hangares ejecutivos del aeropuerto de Congonhas. El acceso es controlado y debemos obtener autorización para poder entrar. No resulta fácil, pero un día después tenemos a la vista el jet que usó Marco Enrique Sominami y que permanece aparcado en ese lugar desde agosto del 2015. El Cessna Citation CJ2 es un mini jet con capacidad para 4 a 6 pasajeros. Alcanza una velocidad crucero de 740 kilómetros por hora. El costo de arrendar un avión como este en Santiago durante 3 meses y medio alcanza un mínimo de $400.000, unos 250 millones de pesos, sin considerar los viáticos de la tripulación, tasas de aeropuerto y parqueo, entre otros costos adicionales. En Brasil, el costo se eleva al doble. 80 viajes, como los que realizó Marco Enríquez, pueden llegar fácilmente a $800.000. En definitiva, si Marco Enríquez hubiera usado el avión solo 1 hora diaria durante los 3 meses y medio que duró su campaña, solo el costo del transporte aéreo superaría largamente los 170 millones que declaró haber pagado la empresa publicitaria de Duda Mendoza. En este avión, 2 altos ejecutivos de OAS viajaron a Chile el 19 de julio del 2013. Pasaron el fin de semana en las termas de Chillán y el lunes 22 regresaron a Sao Paulo. En el vuelo de retorno a Brasil, junto a los ejecutivos de OAS, viajaron el candidato presidencial chileno Marco Enrique Sominami y su brazo derecho, el periodista Christian Warner, hoy investigado en el marco del caso SQM. Enrique Sominami volvió al país en el mismo jet 2 días después, el 24 de julio, con escala en Buenos Aires.
La aeronave y su tripulación se quedaron en Chile casi 4 meses para participar en la campaña presidencial. El ex candidato dijo que conocía a los ejecutivos que lo invitaron a viajar con ellos a Brasil. Aprovechó de tomarse las fotos para su campaña con duda y atribuyó lo ocurrido a una desprolijidad en las cuentas. En 2017 corregiremos y seremos más precisos. Es evidente que hay una desprolijidad. De acuerdo a información de prensa, OAS tenía contratos anuales con varias empresas aéreas que prestan servicios de vuelos a ejecutivos. Eso le permitía disponer de manera permanente de 6 a 8 aviones. Al justificar su viaje acompañado por los ejecutivos de OAS, Marco Enrique Sominami recordó la licitación del puente a Chiloé durante la administración Piñera, cuando un porcentaje fue adjudicado a esa firma. Pero también habló de Michelle Bachelet. Cuando Michelle Bachelet recibió a esos mismos ejecutivos y a Lula en noviembre de 2013, porque recordemos que Lula y el PT la apoyaron a ella y no a mí, eso fue público. Michelle Bachelet en 2013 anticipaba que esto iba a pasar. ¿Vinculamos a Michelle Bachelet en una sombra por haberlo recibido en La Moneda? Bachelet entonces descartó haber recibido financiamiento de OAS para su campaña. Y además está toda la información en el CERVEL, absolutamente. Lo voy a hablar en la radio un ratito, pero para nosotros. OAS es uno de los conglomerados industriales más importantes de Brasil, pero ahora aparece asociado al club, un grupo de empresas acusadas de entregar recursos a ejecutivos y autoridades políticas, a cambio de adjudicarse millonarios contratos. El caso estalló en marzo del 2013. La Policía Federal descubrió que existía un complejo sistema de pago de sobornos y blanqueo de capitales con participación de políticos y ejecutivos de Petrobras. La gigante petrolera, mayoritariamente estatal, favorecía a empresas constructoras, entre ellas OAS, en la licitación de grandes obras de infraestructura. Las pesquisas de la red de corrupción se extienden a varios países latinoamericanos. En Perú lo que hemos visto es que se repiten los mismos patrones de corrupción y de comportamiento corporativo de las compañías brasileñas involucradas en el caso de Lavallato, principalmente Odebrecht, que ha sido una de las principales contratistas del Estado en los últimos 15 años. La investigación abarca los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, principalmente a través de licitaciones irregulares. Un patrón que se repite casi en todas es que se ganan o se adjudican contratos con un monto bajo y en el tiempo lo que hay son muchas adendas que concluyen con bastantes sobrecostos, que terminan con 2, 3, 4, 5 veces más el costo original del proyecto o de la obra. En nuestro país, OAS es propietaria del 49% del consorcio que a fines del 2013 se adjudicó la construcción del puente de Chacao. Debido al problema judicial que la afecta, no ha pagado las boletas de garantía y es probable que venda su participación en el proyecto. La situación de Marco Enrique Sominami respecto al avión podría complicarse ahora que la justicia levantó el secreto bancario de su principal asesor, el periodista Christian Warner, imputado en Chile por el financiamiento irregular de campañas políticas por parte de Soquimich.